Señor Zuckerberg, ¿se sentiría cómodo compartiendo con nosotros el nombre del hotel en el que se hospedó anoche? No. Creo que de eso se trata todo esto, su derecho a la privacidad, los límites de su derecho a la privacidad y cuánto afecta su frase conectar a personas de todo el mundo. Tras horas de interrogatorio por parte del Senado estadounidense, el magnate de las redes sociales Mark Zuckerberg tuvo que someterse a duras preguntas sobre las fallas en el funcionamiento del modelo económico de Facebook. Senador, no tomamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error, y fue un error mío. Y lo siento. Empecé Facebook, lo administro y soy responsable de lo que sucede aquí. Para mí las redes sociales son pura socialidad sin verdad ni libertad. Entonces son sistemas sociales, y para mí un sistema es social, se reside en una diferencia de opinión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una cierta visión de Buenos Aires, y vos tienes un otro, una visión más informada, presupongo. En todo caso hay disenso, es decir, dos visiones de la misma cosa, ¿no? Verdad es una de las visiones es más verdadera que la otra porque tiene más información, ¿no? Y el disenso en ese sentido es el fundamento de un sistema social, ¿no? Ser social es decir entrar en disenso, ¿no? Y las redes sociales son puro disenso sin la posibilidad de corregir a la opinión del otro. Es por eso que tenemos toda esta cultura del odio, etc. Entonces, si abstraímos los procesos de lo social, de su contexto real y libre, tenemos la experiencia de la intensidad de lo social sin su esencia. Entonces, para mí las redes sociales son zombies. Cada clic es un dato y una cierta cantidad de datos equivale a una cierta cantidad de dólares. Y nada nos compensa para este trabajo, ¿no? Hay investigaciones según las cuales pasamos más o menos 4 meses al año utilizando los servicios de las grandes compañías, sobre todo americanas y recientemente chinesas, TikTok, por ejemplo. Y eso produce una nueva distinción de clases, pero completamente escondida, ¿no? La lucha de clases continúa en una zona digital, pero sin la posibilidad de verla. Se ve la fábrica, ¿no? La clásica, la industria critizada, el capitalismo de Marx y Engels, ¿no? Era un capitalismo muy visible, ¿no? Con los pobres. Entonces las causas de la pobreza eran visibles. Hoy en día no son visibles. Pero hay más mendigas en San Francisco que nunca. Y eso no es una coincidencia. Entonces, en el centro de este poder se ve muy bien lo que se pasa, pero un poco más fuera, por ejemplo, aquí es muy invisible. Lo reconoce prácticamente todo el mundo menos la propia compañía. La propia compañía dice que esta ola de suicidios no tiene nada que ver con la presión del trabajo, sino que hay asuntos personales y que en todo caso es normal dado que hay 400.000 empleados y que estadísticamente, bueno, pues este índice de suicidios es razonable. Esta empresa se llama
Foxconn y es una empresa de capital taiwanés, está en esta ciudad de Shenzhen y tiene un largo historial de críticas por sus condiciones laborales. Por ejemplo, hace unos años unos periodistas chinos pues desvelaron cómo se trabajaba allí. La empresa Foxconn les persiguió judicialmente. Lo que estos periodistas decían es que se trabaja pues en turnos de 12 a 16 horas, prácticamente sin poder hablar con el compañero, con el tiempo para ir al baño o para comer contado en acciones repetitivas que les hace sentir como máquinas y todo por un sueldo de unos 100 euros al mes. 100 euros al mes. Claro, ¿no? La cibernética americana es una lógica primitiva, ¿no? Binaria, entonces es una simplificación de la lógica de Hegel. ¿No? Entonces la historia es esa. Hegel escribe la lógica más compleja de toda la humanidad, la ciencia de la lógica. Después tenemos Russell, lector de Hegel, que simplifica de una manera brutal los resultados de Hegel y vende esto como, ¿no?, principia matemática, como la gran innovación. Y Turing, es decir, ¿no?, el padre del problema, emplea esta lógica simplificada en el contexto de una guerra, Segunda Guerra Mundial. Esto es el origen de la constelación que tenemos hoy en día. Pero esta constelación consiste en una falsificación de la lógica. Pero emplea la lógica. Si conseguimos entonces a demostrar la falsedad de esta lógica del pragmatismo, hemos casi ya vencido. Funciona porque la gente cree que funciona, como la religión. En el día en que nadie cree en Dios, la iglesia ya no puede hacer nada. Y somos en la misma situación más o menos con el pragmatismo americano. Es filosofía pobre. This, I think, has a very good purpose, which is to cure important diseases and ultimately to help secure humanity's future as a civilization relative to AI. The operation, it involves just a 2 millimeter incision, which is dilated to 8 millimeters, and then the chip is placed through that, and then it goes back to being 2 millimeters, and you can basically glue it shut. You don't even need a stitch. So, and then the interface to the chip is wireless. So you have no wires poking out of your head. Very, very important. So it's basically Bluetooth to your phone. Este nuevo capital, ¿no?, tiene centrales, sobre todo los Estados Unidos, varios lugares, etcétera. Sí, es eso. Y ellos están dominando los demás países y sistemas sociales. Entonces, este capital es menos distribuido que parece, ¿no? Claro que hay siempre ricos en todos los países, pero la central está en San Francisco. Y la crisis de la representación es eso, ¿no? Que en una época del saber, en una época de ciencia, hay gente que emplea el saber para que la mayoría no saiba. Y eso es la paradoja. En la época del saber hay menos saber para cada uno. No worries.
Donald Trump es la realización de todos los sueños de las corporaciones americanas. Les ataca oficialmente, pero en realidad, ¿no?, los monópolos o oligópolos del Silicon Valley necesitan una democracia fraca. Porque si no, el imperio de las leyes puede atacar los monópolos. Es por eso que quieren un Donald Trump. Thiel lo sabía. Entonces, la democracia es un problema para el Silicon Valley. Porque su competición son los chinos, que no tienen democracia. Es por eso que atacan la democracia. Facebook, no fueran los rusos, fuera Facebook que abrió la plataforma a los rusos. Los rusos atacan siempre, es normal. Eso es business as usual. Pero lo especial en este momento fue la estrategia de Facebook de minar la democracia. Eso es su agenda.